Mi nombre es Jorge Castillo. Tengo 65 años y mi propia hija me echó de la casa donde había vivido toda mi vida, gritándome que le estaba arruinando la existencia. «Papá, me estás arruinando la vida», me dijo delante de sus hijos, como si yo fuera un estorbo que había que sacar de ahí. Pero lo que ella no sabía es que la casa donde me estaba echando no era suya, sino mía. Y lo que yo había descubierto sobre sus verdaderas intenciones iba a cambiar todo para siempre. Imagínate la escena. Estoy ahí parado en el living de la casa que construí con mis propias manos hace 35 años. La casa donde crié a mis 3 hijos, la casa donde murió mi esposa, la casa que había sido nuestro hogar familiar durante décadas. Y mi hija mayor, Carmen, me está gritando como si yo fuera un inquilino moroso que se niega a desalojar. «Papá, esto no puede seguir así», me decía con esa voz que había desarrollado para hablarme en los últimos meses. «Los chicos necesitan su espacio, yo necesito mi privacidad, y vos necesitas entender que ya no sos el dueño de esta casa». Pero ahí estaba el problema. Yo sí era el dueño de esa casa, y lo que Carmen no sabía es que durante los últimos 6 meses había estado descubriendo sus verdaderos planes para apoderarse de mi propiedad. Le sonreí con esa calma que da tener todas las cartas ganadoras en la mano. Saqué de mi bolsillo un documento que había estado esperando el momento perfecto para mostrar, y le dije: «Carmen, tenés razón en una cosa. Esto no puede seguir así, pero no por las razones que vos pensás». Lo que vino después no solo la dejó sin palabras, sino que cambió completamente el rumbo de nuestras vidas. Escuchá esta historia hasta el final, porque lo que mi hija intentó hacerme es más común de lo que imaginás, y lo que yo hice para protegerme puede ayudar a cualquier padre mayor que esté siendo manipulado por sus propios hijos. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia de abuso hacia adultos mayores podría estar pasando ahora mismo en tu propia familia. Para que entiendas bien cómo llegué a esta situación, tengo que contarte cómo era mi relación con Carmen antes de que todo se complicara, porque ella no siempre fue la hija manipuladora que me echó de mi propia casa. Hubo una época en que era mi orgullo, mi colaboradora, la hija en la que más confiaba de los 3 que tuve. Carmen era la mayor, la más responsable, la que siempre había mostrado interés en ayudarme con los temas de la casa y las finanzas familiares. Cuando mi esposa Elena murió hace 3 años, Carmen fue la que más me apoyó. Venía todos los días a cocinarme, me acompañaba a los médicos, se quedaba conmigo cuando me sentía muy solo. Yo pensé que era amor filial genuino, y tal vez al principio sí lo era. Después del funeral de Elena, Carmen me sugirió que sería mejor si ella se mudaba a casa conmigo con sus 2 hijos. «Papá», me decía, «vos no podés estar solo en esta casa tan grande. Y nosotros pagamos un alquiler altísimo por un departamento chico. Si nos mudamos acá, te podemos cuidar y al mismo tiempo ahorrar dinero». Parecía una solución perfecta para todos. Al principio realmente funcionó bien. Carmen se ocupaba de la casa, cocinaba para todos, me hacía compañía en las tardes. Sus hijos, Matías de 12 años y Sofía de 9, le dieron vida nueva a la casa. Era hermoso escuchar otra vez risas de niños en los pasillos donde había criado a mis propios hijos. Me sentía útil ayudándolos con la tarea, llevándolos al colegio, participando en su crianza, pero de a poco empecé a notar cambios sutiles. Carmen empezó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambió los muebles del living porque estaban muy viejos. Pintó las paredes de mi dormitorio porque ese color era muy depresivo. Renovó completamente la cocina porque necesitaba ser más moderna y funcional. Todo con mi dinero, pero sin mi opinión. Cuando traté de objetar algunos cambios, Carmen me decía: «Papá, confía en mí. Yo sé lo que está bien para esta casa. Vos ya estás grande para preocuparte por estas cosas». Me molestaba que me hablara como si fuera un niño, pero pensé que tal vez tenía razón, que tal vez era hora de dejar que ella se ocupara de los temas domésticos. El primer signo realmente alarmante llegó cuando Carmen me sugirió que le diera poder legal sobre mis cuentas bancarias. «Papá», me explicó, «es por si te pasa algo. Si tenés un accidente o te enfermas, alguien tiene que poder manejar tus finanzas. Es lo más responsable que podés hacer». Sonaba lógico, pero algo en mi instinto me decía que no era buena idea.
Carmen, le dije, aprecio tu preocupación, pero todavía estoy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Su reacción me sorprendió. Se enojó de una manera desproporcionada. Papá, no seas testarudo. ¿Qué pasa si te caes y te fracturas la cadera? ¿Qué pasa si tenés un accidente cerebrovascular? ¿Quién va a pagar las cuentas? ¿Quién va a manejar tus inversiones? La insistencia me resultó extraña. Yo tenía 65 años, no 85. Estaba en perfecta salud mental, manejaba mis finanzas sin problemas y no había mostrado ningún signo de deterioro cognitivo. ¿Por qué Carmen estaba tan ansiosa por controlar mi dinero? Decidí investigar un poco. Llamé a un amigo contador que me ayudó a revisar mis estados de cuenta de los últimos meses. Lo que descubrimos me dejó helado. Había transferencias que yo no recordaba haber autorizado, compras con mi tarjeta de crédito que yo no había hecho, retiros de efectivo en horarios en que yo no había ido al banco. Cuando confronté a Carmen con esta información, ella tenía excusas para todo. Papá, me pediste que comprara eso para la casa, ¿no te acordás? Papá, me diste la tarjeta para hacer las compras del supermercado. Papá, vos mismo me dijiste que sacara esa plata para pagar al plomero. Y la frase que más me dolió. Papá, ¿estás seguro de que te acordás bien de todo? A veces te confundís con las fechas. ¿Me estaba haciendo dudar de mi propia memoria? ¿Era posible que estuviera desarrollando problemas cognitivos y no me diera cuenta? Decidí hacerme un chequeo médico completo. Los resultados fueron perfectos. Mi mente estaba tan clara como siempre. Mi memoria funcionaba perfectamente. No había ningún signo de demencia o deterioro mental. Armado con esa información médica, volví a confrontar a Carmen. Esta vez no acepté sus excusas. Carmen, le dije, o me explicas exactamente qué está pasando con mi dinero, o voy a tener que tomar medidas más drásticas. Su respuesta me confirmó mis peores sospechas. Papá, me dijo con una frialdad que nunca le había visto, yo me estoy ocupando de todo acá. La casa, los chicos, las compras, las cuentas. Es justo que use tu dinero para los gastos familiares. Además, algún día toda esta plata va a ser mía de todas maneras. Esa última frase me heló la sangre. Algún día toda esta plata va a ser mía de todas maneras. Carmen no me estaba cuidando por amor. Me estaba controlando para asegurar su herencia, y aparentemente creía que tenía derecho a usar mi dinero como si ya fuera suyo. Esa noche, solo en mi dormitorio, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a un investigador privado que un amigo me había recomendado. Necesito que investigues a mi propia hija, le dije. Creo que me está robando, pero necesito pruebas antes de hacer cualquier cosa. Lo que el investigador descubrió durante las siguientes semanas superó mis peores expectativas. Carmen no solo me estaba robando dinero, sino que había estado planeando apoderarse de mi casa desde el momento en que se mudó. Había consultado abogados sobre cómo declarar a un padre mentalmente incapaz. Había visitado geriátricos para investigar cuánto costaba internar a un anciano. Había incluso hablado con un tasador inmobiliario sobre el valor de mi propiedad. Pero lo más shock de todo era descubrir que Carmen tenía deudas enormes que yo no conocía. Había perdido $80,000 en inversiones riesgosas. Tenía tarjetas de crédito completamente al límite. Debía 3 meses de alquiler del departamento que supuestamente había dejado cuando se mudó conmigo. Necesitaba mi dinero desesperadamente y había calculado que la manera más fácil de conseguirlo era controlándome a mí. El investigador también me mostró evidencia de que Carmen había estado hablando mal de mí con mis otros 2 hijos, tratando de convencerlos de que yo estaba perdiendo la capacidad mental y que era peligroso que siguiera viviendo solo. Papá está muy confundido últimamente, les decía. A veces no se acuerda de las cosas. Creo que necesita ayuda profesional. Mis otros 2 hijos, Roberto y Patricia, vivían en otras ciudades y no me veían regularmente. Si Carmen seguía con esa campaña, eventualmente podrían convencerse de que era verdad. Podrían apoyar la decisión de declararme incapaz y enviarme a un geriátrico. Carmen tendría total control de mi patrimonio. Pero había una cosa que Carmen no sabía, algo que iba a arruinar completamente sus planes. La casa donde estábamos viviendo, la casa que ella pensaba que iba a heredar automáticamente, no estaba a mi nombre. Hace 2 años,
Siguiendo el consejo de mi contador, había transferido la propiedad a un fideicomiso. Yo seguía siendo el beneficiario de por vida, pero a mi muerte, la casa no iba automáticamente a mis hijos. Iba a ser distribuida según las instrucciones específicas que yo había dejado en el fideicomiso, y después de descubrir lo que Carmen estaba haciendo, había modificado esas instrucciones. Carmen iba a recibir una gran sorpresa. Decidí que era hora de poner fin a esta situación. Pero no iba a enfrentar a Carmen sin estar completamente preparado. Contraté al mejor abogado especialista en derecho de familia que pude encontrar. Documenté todas las transacciones financieras sospechosas. Reuní todas las evidencias de la investigación privada y preparé una estrategia legal que protegiera mi patrimonio y mi libertad. La confrontación final llegó en una tarde de jueves. Carmen había llegado a casa particularmente agresiva. Había tenido una reunión con uno de sus abogados y aparentemente las cosas no habían salido como ella esperaba. Me empezó a gritar sobre lo difícil que era cuidar de mí, sobre lo injusto que era que ella tuviera que sacrificar su vida por un viejo testarudo. «Papá», me gritó delante de sus hijos, «esto tiene que cambiar. O vos empezás a cooperar conmigo, o voy a tener que tomar decisiones difíciles sobre tu futuro». Era una amenaza apenas velada. O le daba control total de mi vida y mi dinero, o ella iba a proceder con sus planes de declararme incapaz. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento. «Carmen», le dije con la voz más calmada que pude, «tenés razón. Esto tiene que cambiar, pero no de la manera que vos pensás». Saqué de mi bolsillo el documento que había estado esperando el momento perfecto para mostrar. Era una orden judicial que prohibía a Carmen acceder a mis cuentas bancarias, usar mis tarjetas de crédito o tomar cualquier decisión financiera en mi nombre. También era una notificación de que tenía 30 días para desalojar mi propiedad. La cara de shock que puso Carmen no tiene precio. «¿Qué es esto?», me preguntó con una voz que nunca le había escuchado. «Es la respuesta a 6 meses de mentiras, manipulación y robo», le respondí. «Es la prueba de que tu viejo no es tan fácil de engañar como pensabas». Le expliqué todo lo que había descubierto. Las transferencias de dinero no autorizadas, sus planes para declararme incapaz, sus deudas ocultas, su campaña para convencer a mis otros hijos de que yo estaba perdiendo la capacidad mental. Todo documentado, todo probado, todo irrefutable. «Papá», me dijo tratando de recuperar el control, «vos no entendés. Yo estaba tratando de ayudarte. Todo lo que hice fue por tu bien». «Carmen», le respondí, «roba por mi bien no es ayuda. Mentir por mi bien no es amor. Planear mi encierro por mi bien no es cuidado. Es abuso de adulto mayor y es un delito federal». Fue entonces cuando Carmen mostró su verdadera cara. Ya no fingía ser la hija preocupada. «Esta casa va a ser mía de todas maneras», me gritó. «Soy tu hija mayor. Tengo derecho». «Carmen», le dije sonriendo, «esa es otra suposición incorrecta que tenés que corregir». Saqué el segundo documento de mi bolsillo. Era una copia del fideicomiso que controlaba la propiedad de la casa. «Esta casa no está a mi nombre personal», le expliqué. «Está en un fideicomiso, y después de lo que descubrí sobre vos, he modificado las instrucciones del fideicomiso». Carmen se puso pálida. «¿Qué querés decir?» «Quiero decir que cuando yo muera, vos no vas a heredar esta casa. Va a ir a tus hermanos, que sí me trataron con respeto y honestidad. Vos vas a recibir exactamente lo que te mereces después de cómo me trataste. Nada». El grito que pegó Carmen se pudo escuchar en toda la cuadra. «No podés hacer eso. Soy tu hija. Sacrifiqué mi vida para cuidarte». «Sacrificaste tu vida», le respondí, «para robarme, y ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus decisiones». Sus hijos, Matías y Sofía, que habían estado escuchando toda la discusión, empezaron a llorar. No entendían completamente lo que estaba pasando, pero sabían que algo muy malo había ocurrido. Me acerqué a ellos y les expliqué con palabras que pudieran entender. «Chicos», les dije, «su mamá hizo algunas cosas muy malas y ahora tiene que irse de esta casa, pero ustedes no tienen culpa de nada. El abuelo los va a seguir queriendo siempre». Los abracé mientras lloraban, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio.
tristeza por perder a mis nietos de la convivencia diaria, alivio por librarme de la hija que me estaba robando y manipulando. Carmen trató varios argumentos más. Me amenazó con demandarme. Me acusó de ser un viejo cruel que no entendía lo difícil que era cuidar de un padre mayor. Me dijo que mis otros hijos iban a estar de su lado cuando se enteraran de lo que había hecho, pero yo tenía respuesta para todo, porque durante meses había estado preparándome para este momento. Carmen, le dije cuando se quedó sin argumentos, tenés 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Podés llevarte todos los muebles que compraste con mi dinero sin mi permiso, porque no los quiero en mi casa, pero no podés llevarte nada que realmente me pertenezca. Esa noche, por primera vez en meses, me acosté tranquilo. La sensación de haber recuperado el control de mi propia vida era indescriptible. Durante meses, había estado sintiéndome como un prisionero en mi propia casa, manipulado y controlado por alguien en quien confiaba completamente. Ahora, sabía que había tomado las decisiones correctas para protegerme. Los 30 días que siguieron fueron tensos pero necesarios. Carmen intentó varios enfoques para hacerme cambiar de opinión. Primero trató la culpa. Papá, pensá en los nietos. ¿Querés que crezcan odiándote? Después trató la lástima. Papá, no tengo dónde ir. Vos me estás condenando a la pobreza. Finalmente trató las amenazas. Papá, te vas a arrepentir de esto. Nadie va a querer cuidarte cuando seas realmente viejo. Pero yo me mantuve firme. Había aprendido que el amor con condiciones no es amor, que la familia que te manipula no es familia, y que a veces hay que estar dispuesto a perder relaciones importantes para mantener tu dignidad y tu seguridad. El día que Carmen se mudó fue emotivo pero liberador. Mis nietos lloraron cuando se despidieron. Yo también lloré, pero sabía que había hecho lo correcto. Abuelo, me dijo Matías antes de irse, ¿por qué tiene que ser así? Porque a veces, le expliqué, las personas grandes toman decisiones muy malas y tienen que vivir con las consecuencias. Después de que se fueron, la casa quedó muy silenciosa. Durante los primeros días me sentí solo y triste. Era extraño no escuchar las voces de los niños, no tener a alguien que me preparara la cena, no tener compañía constante. Pero era una soledad elegida, no impuesta. Era libertad, no prisión. Mi hermana Rosa, que vivía en la misma ciudad, empezó a visitarme más seguido. Jorge, me decía, hiciste lo correcto. Carmen se había vuelto muy controladora contigo. Todos nos dimos cuenta, pero no sabíamos cómo decírtelo sin lastimarte. Era reconfortante saber que mi percepción de la situación no había estado equivocada. También empecé a reconectar con amigos que había perdido durante los meses en que Carmen controlaba mi vida social. Jorge, me decía mi amigo Manuel, hace meses que no te veíamos. Carmen siempre tenía excusas de por qué no podías salir con nosotros. Me di cuenta de que la isolación social también había sido parte de su estrategia de control. 3 meses después de que Carmen se fuera, mis otros 2 hijos, Roberto y Patricia, vinieron a visitarme. Carmen les había contado su versión de los eventos, pintándome como un padre cruel que había echado a su hija y sus nietos sin razón. Pero cuando les mostré toda la documentación que había recopilado, cuando les expliqué detalladamente lo que había estado pasando, entendieron inmediatamente. Papá, me dijo Roberto, nosotros notamos que Carmen estaba muy ansiosa por hablar de tu salud mental cada vez que hablábamos. Siempre sugería que tal vez necesitabas ayuda o supervisión. Ahora entendemos por qué. Patricia agregó, papá, sentimos mucho no haber estado más presentes para darnos cuenta de lo que estaba pasando. Les aseguré que no era su culpa. Carmen había sido muy hábil en su manipulación. Había construido una narrativa donde ella era la hija sacrificada que cuidaba a un padre que estaba perdiendo la capacidad mental. Si yo no hubiera investigado y documentado todo, probablemente habría tenido éxito. Roberto y Patricia me propusieron mudarse más cerca para poder visitarme más seguido y asegurarse de que no volviera a pasar algo similar. Pero les dije que no era necesario. Había aprendido a reconocer las señales de manipulación, había establecido safeguards legales para proteger mi patrimonio y había desarrollado una red de apoyo que incluía amigos, vecinos
y profesionales en los que confiaba. Un año después de echar a Carmen de mi casa, recibí una llamada inesperada. Era ella, pero su tono era completamente diferente. «Papá», me dijo con una voz que no había escuchado en años, «¿podríamos hablar? Hay cosas que necesito decirte». Accedí a reunirme con ella en un café neutral. Carmen había cambiado mucho en ese año. Se veía más delgada, más cansada, pero también más humilde. «Papá», me dijo cuando nos sentamos, «vengo a pedirte perdón, no por lo que me hiciste, sino por lo que yo te hice». Me contó que después de mudarse, había tocado fondo financiera y emocionalmente. Había tenido que declararse en bancarrota. Había perdido la custodia temporaria de sus hijos porque no podía mantenerlos económicamente. Había empezado terapia psicológica para tratar de entender cómo había llegado a ser tan manipuladora y abusiva con su propio padre. La terapia me ayudó a entender que lo que te hice no fue cuidado, fue abuso, me explicó. Que mis problemas financieros no justificaban robarte y controlarte, que mi ansiedad por el futuro no me daba derecho a planear tu encierro. Era la primera vez en años que Carmen asumía responsabilidad completa por sus acciones. «¿Y qué esperas de esta conversación?», le pregunté. «No espero nada», me respondió. «No vengo a pedirte dinero, no vengo a pedirte que cambies tu testamento, no vengo a pedirte que me perdones. Solo vengo a decirte que sé que lo que hice estuvo mal y que lo siento de verdad». La conversación duró 2 horas. Carmen me contó sobre su terapia, sobre cómo había tenido que reconstruir su vida desde cero, sobre cómo había aprendido a manejar sus finanzas responsablemente. También me preguntó sobre mi vida, sobre mi salud, sobre si era feliz viviendo solo. Eran preguntas genuinas, no preguntas con agenda oculta. Cuando terminamos, Carmen me pidió si podía mantener contacto ocasional. «No para reconstruir la relación que tenía antes», aclaró, «porque esa relación estaba basada en mi manipulación y tu confianza mal colocada, pero tal vez podemos construir una relación nueva, basada en honestidad y respeto mutuo». Le dije que lo pensaría, y durante las siguientes semanas realmente lo pensé. ¿Era posible perdonar a alguien que había tratado de robarme y encerrarme? ¿Era sabio darle una segunda oportunidad a alguien que había demostrado ser capaz de tanto abuso, o había aprendido realmente de sus errores? Decidí darle una oportunidad muy limitada y muy controlada. Le permití llamarme una vez por semana, le permití visitarme una vez por mes, pero solo en lugares públicos. Le permití mantener una relación con mis otros hijos, pero sin involucrarme en esas conversaciones. Era una relación con límites muy claros y consecuencias muy definidas si esos límites eran violados. Durante los siguientes meses, Carmen respetó todos los límites que había establecido. Nuestras conversaciones se mantuvieron superficiales pero cordiales. Nunca mencionó dinero, herencias o su situación financiera. Nunca trató de hacerme sentir culpable por las decisiones que había tomado. Nunca sugirió que necesitaba ayuda o que yo necesitaba supervisión. Gradualmente, empecé a ver señales de que tal vez realmente había cambiado. Había conseguido un trabajo estable como administrativa en una empresa pequeña. Había recuperado la custodia de sus hijos y los estaba criando en un departamento modesto, pero adecuado. Había aprendido a vivir dentro de sus posibilidades, sin recurrir a manipulación o robo. 2 años después de nuestra primera conversación de reconciliación, Carmen me hizo una propuesta que me sorprendió. «Papá», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero me gustaría que mis hijos pudieran visitarte ocasionalmente. No para que vos los ayudes económicamente, sino porque creo que es importante que tengan una relación con su abuelo». Era una propuesta arriesgada. Ver a mis nietos otra vez iba a traer de vuelta muchos recuerdos y emociones, pero también era una oportunidad de reconstruir relaciones que había perdido como consecuencia de las acciones de Carmen. Decidí aceptar, pero con condiciones muy claras. Las visitas con Matías y Sofía, que ahora tenían 15 y 12 años, fueron inicialmente incómodas. Ellos recordaban vagamente lo que había pasado cuando eran más chicos, pero no entendían completamente los detalles. Carmen les había explicado de manera apropiada para su edad que había cometido errores serios y que habían tenido que mudarse como consecuencia. «Ah, abuelo»,
me preguntó Sofía en una de las primeras visitas. ¿Vos nos perdonás por lo que pasó? Sofía, le expliqué, ustedes no hicieron nada malo. Eran chicos, y los chicos no son responsables por las decisiones de los adultos. No hay nada que perdonar. Con el tiempo logré reconstruir una relación sana con mis nietos. Los veía una vez por mes, siempre en presencia de Carmen, siempre con límites claros sobre tiempo y actividades. No les daba dinero, no les compraba regalos caros, no prometía herencias futuras, pero sí les daba tiempo, atención y cariño genuino. La relación con Carmen siguió siendo cautelosa pero constructiva. Nunca volvió a vivir en mi casa, nunca volvió a tener acceso a mis finanzas, nunca volvió a participar en decisiones importantes de mi vida, pero sí logró demostrar durante varios años que había aprendido a respetar límites y a aceptar consecuencias. Hace 6 meses, Carmen me pidió una reunión especial. Papá, me dijo, quiero que sepas que he estado ahorrando dinero durante los últimos 3 años, no para pedirte nada, sino para poder ayudarte si algún día realmente necesitas cuidados médicos o asistencia. Era un gesto completamente inesperado. No lo hago para que cambies tu testamento, aclaró inmediatamente. Lo hago porque entendí que cuidar a un padre significa estar preparada para dar, no para recibir. Significa estar disponible para ayudar, no para aprovecharse. Era evidencia concreta de que realmente había aprendido de sus errores. Esa conversación me hizo reflexionar sobre muchas cosas, sobre la capacidad de las personas para cambiar, sobre la importancia del perdón, pero también sobre la importancia de los límites, sobre la diferencia entre dar segundas oportunidades y ser ingenuo, sobre el equilibrio entre protegerse y permitir la reconciliación. Decidí hacer una modificación limitada a mi testamento. No le devolví a Carmen la parte principal de la herencia, porque las consecuencias de acciones tan serias deben ser permanentes. Pero sí establecí un pequeño fondo que podría usar exclusivamente para la educación de sus hijos, mis nietos. Era una manera de reconocer su crecimiento sin recompensar su comportamiento pasado. Hoy, a los 70 años, vivo solo en la casa que construí hace 35 años, pero ya no me siento solo o vulnerable. He aprendido a reconocer manipulación. He establecido safeguards legales sólidos y he construido una red de apoyo diversa que incluye familia, amigos, vecinos y profesionales. Mi relación con Carmen es cordial, pero limitada. Mi relación con Roberto y Patricia es cálida y cercana. Mi relación con mis nietos es gradualmente más fuerte y mi relación conmigo mismo es la más sana que he tenido en años, porque sé que soy capaz de defenderme cuando es necesario. La casa donde todo esto empezó sigue siendo mi refugio y mi orgullo, pero ahora también es un símbolo de algo más importante, que los adultos mayores no tienen que aceptar abuso solo porque viene de familia, que tenemos derecho a establecer límites, exigir respeto y proteger nuestra autonomía hasta el final de nuestros días. Si hay alguien escuchando que está pasando por una situación similar, si hay algún padre o madre mayor que siente que sus hijos los están controlando o manipulando, quiero que sepan que no están solos, que tienen derechos, que tienen opciones, que tienen derecho a vivir con dignidad sin importar su edad. Y si hay hijos adultos escuchando que están justificando comportamientos controladores hacia sus padres mayores, quiero que entiendan algo muy claro. Cuidar a un padre no significa controlarlo. Preocuparse por su bienestar no justifica robar su autonomía. Pensar en herencias futuras no da derecho a manejar finanzas presentes. Mi historia empezó con una hija que me echó de mi propia casa gritándome que le estaba arruinando la vida, pero terminó con una lección valiosa sobre la importancia de defenderse, establecer límites y mantener la dignidad sin importar las circunstancias. ¿Y vos qué harías si te dieras cuenta de que tus propios hijos te están manipulando o abusando? ¿Tendrías el valor de enfrentarlos, aunque eso signifique perder relaciones importantes? ¿O seguirías soportando el abuso para mantener la paz familiar? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame también si esta historia te hizo reflexionar sobre alguna situación en tu propia familia. Porque el abuso hacia adultos mayores es más común de lo que creemos.
y muchas veces viene disfrazado de cuidado o preocupación. Después de todo lo que viví con Carmen, decidí involucrarme en organizaciones que ayudan a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Descubrí que mi caso no era único, que había miles de personas mayores pasando por situaciones similares, sintiéndose atrapadas entre el amor hacia sus hijos y la necesidad de protegerse del abuso. Conocí a doña Esperanza, una mujer de 72 años, cuyo hijo la había convencido de vender su casa y mudarse a un departamento que él había elegido para ella. El departamento resultó ser horrible, en un barrio peligroso, pero el hijo se había quedado con la diferencia de dinero de la venta. Don Jorge, me decía Esperanza, mi hijo me dice que es por mi seguridad, pero me siento como una prisionera. También conocí a don Alberto, un hombre de 68 años cuya hija había conseguido poder legal sobre sus finanzas, argumentando que él tenía problemas de memoria. La ironía, me contaba Alberto, es que mi memoria está perfecta. Puedo recordar cada peso que mi hija ha gastado de mi dinero en sus caprichos personales. Estos casos me confirmaron algo que había aprendido en mi propia experiencia, que el abuso hacia adultos mayores muchas veces es perpetrado por los propios hijos, usando el amor y la confianza como armas de manipulación, y que la mayoría de las víctimas no denuncian el abuso porque no quieren destruir la familia, o porque creen que tal vez merecen ese trato. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros. Empecé dando charlas en centros comunitarios sobre cómo reconocer y prevenir el abuso financiero hacia adultos mayores. Mi mensaje era simple pero poderoso. El amor verdadero no requiere control. El cuidado genuino no necesita manipulación. Y la preocupación real no justifica el robo. Una de las charlas más impactantes que di fue en un hogar de ancianos en las afueras de la ciudad. Después de mi presentación, una señora mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. Don Jorge, me dijo, mi nuera me trajo acá diciéndome que era temporal mientras arreglaban mi casa. Eso fue hace 2 años. Mi casa ya la vendieron y mi dinero ha desaparecido. Casos como ese me motivaron a crear un programa más estructurado de ayuda. Con la colaboración de abogados especialistas, trabajadores sociales y geriatras éticos, desarrollé un protocolo de intervención para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Lo llamamos Dignidad sin Edad. El programa incluía 3 componentes principales: educación para reconocer señales de abuso, asistencia legal para proteger patrimonios y apoyo emocional para superar el trauma de ser abusado por la propia familia. Pero lo más importante era el componente de empoderamiento. Enseñar a los adultos mayores que tenían derecho a defenderse y que había recursos disponibles para ayudarlos. Uno de los casos más satisfactorios que manejamos fue el de don Raúl, un veterano de 74 años cuyo hijo había estado presionándolo para que le firmara la casa. Es para protegerte de los impuestos, le decía el hijo. Pero cuando don Raúl vino a nuestro programa, descubrimos que el hijo tenía deudas de juego y quería usar la casa como garantía para préstamos. Con nuestro apoyo legal, don Raúl logró establecer un fideicomiso que protegía su propiedad mientras le permitía seguir viviendo en ella. También confrontó a su hijo con evidencia de sus intenciones reales. «Hijo», le dijo don Raúl en una reunión que facilitamos, «si necesitas ayuda con tus problemas de juego, yo te voy a apoyar. Pero no voy a permitir que uses mi casa para financiar tu adicción». El hijo inicialmente se enojó y amenazó con cortar todo contacto, pero cuando se dio cuenta de que don Raúl tenía apoyo legal y emocional sólido y que ya no podía manipularlo, decidió aceptar ayuda para su adicción al juego. 6 meses después, padre e hijo habían reconstruido una relación basada en honestidad en lugar de manipulación. Casos como el de don Raúl me recordaban mi propia experiencia con Carmen. Me confirmaban que es posible mantener relaciones familiares después de establecer límites fuertes, pero solo si todas las partes están dispuestas a respetar esos límites y trabajar en base a honestidad. Mi trabajo con Dignidad sin Edad también me llevó a colaborar con legisladores para promover leyes más estrictas contra el abuso financiero de adultos mayores.
Descubrí que en muchos países las penas por robar a personas mayores eran ridículamente bajas, como si la sociedad considerara que los ancianos tenían menos derecho a protección legal. El abuso financiero hacia adultos mayores, testifiqué ante un comité legislativo, no es un problema familiar que se resuelve en privado. Es un delito que debe ser castigado con la severidad que merece, porque cuando permitimos que los hijos abusen de sus padres mayores sin consecuencias, estamos enviando el mensaje de que la edad elimina el derecho a la dignidad. La ley que ayudamos a promover establecía penas de prisión de hasta 10 años para personas que cometieran abuso financiero contra adultos mayores, especialmente cuando el abuso fuera perpetrado por familiares. También establecía la creación de unidades especializadas en cada fiscalía para investigar estos casos con la seriedad que merecían. Pero más allá del trabajo legal y social, lo que más me llenaba de satisfacción era ver cómo otros adultos mayores recuperaban su dignidad y autonomía después de años de abuso, como doña Mercedes, que a los 69 años logró recuperar el control de sus finanzas después de que su hija le había estado robando durante 5 años. Don Jorge, me dijo Mercedes cuando terminó su proceso legal, usted me enseñó algo que había olvidado, que tener 69 años no significa que tengo que aceptar que me traten mal, que ser madre no significa que tengo que permitir que mis hijos me roben, que amar a la familia no significa sacrificar mi propia dignidad. También me emocionaba ver casos donde las familias lograban reconciliarse después de enfrentar honestamente el abuso, como la familia de don Eduardo, donde el hijo había estado controlando las finanzas del padre por su propio bien. Después de terapia familiar y establecimiento de límites claros, lograron reconstruir una relación basada en respeto mutuo. Lo que aprendimos, me explicaba Eduardo después de 6 meses de terapia, es que mi hijo realmente pensaba que me estaba ayudando, pero había confundido ayudar con controlar. Y yo había confundido aceptar ayuda con renunciar a mi autonomía. La terapia nos enseñó que se puede cuidar a un padre sin infantilizarlo. Estos casos exitosos me confirmaban algo que había aprendido con Carmen, que el cambio real es posible cuando hay voluntad genuina de enfrentar la verdad y trabajar en base a nuevos parámetros. Pero también me recordaban que la reconciliación no debe venir a costa de la dignidad o la seguridad. 5 años después de echar a Carmen de mi casa, recibí una llamada que me llenó de orgullo. Era de Matías, mi nieto mayor, que ahora tenía 20 años y estudiaba Derecho. Abuelo, me dijo, quiero especializarme en protección de derechos de adultos mayores. Tu historia me inspiró a dedicar mi carrera a ayudar a abuelos que están pasando por lo que vos pasaste. Esa llamada me confirmó que algo bueno había salido de toda la experiencia dolorosa con Carmen. Mi nieto había aprendido, desde joven, sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Había visto con sus propios ojos las consecuencias de abusar de la confianza familiar, y había decidido dedicar su vida profesional a prevenir que otros pasaran por lo mismo. Matías, le dije con lágrimas de orgullo, no hay carrera más noble que dedicar tu vida a proteger a los que no pueden protegerse solos, y no hay herencia más valiosa que el conocimiento de cómo hacer el bien en el mundo. Matías empezó a hacer pasantías en nuestro programa Dignidad sin Edad, durante sus estudios universitarios. Era increíble ver cómo los adultos mayores se conectaban con él. Su juventud les daba esperanza de que la próxima generación realmente se preocupaba por ellos. Su conocimiento legal les daba confianza de que había herramientas disponibles para protegerlos. Sofía, que ahora tenía 17 años, también empezó a involucrarse en nuestro trabajo, pero desde una perspectiva diferente. Ella se especializó en la parte de apoyo emocional, ayudando a adultos mayores a procesar el trauma de haber sido abusados por sus propias familias. Abuelo, me explicaba Sofía, yo me acuerdo de cuando mamá te trataba mal y me acuerdo de lo confundida que me sentía. Los nietos de otras familias deben estar sintiendo lo mismo. Quiero ayudarlos a entender que el abuso no es normal y que está bien buscar ayuda. Ver a mis nietos transformar su experiencia traumática en herramientas para ayudar a otros me llenaba de una satisfacción que no había imaginado posible.
Era como si todo el dolor hubiera tenido un propósito más grande. Carmen, por su parte, también empezó a involucrarse en nuestro trabajo, pero de una manera muy específica. Empezó a dar charlas sobre su experiencia como perpetradora de abuso hacia adultos mayores. Yo fui la hija que robó a su padre, les decía a las audiencias. Y quiero contarles cómo llegué a eso, para que ustedes puedan reconocer las señales en ustedes mismos antes de que sea demasiado tarde. Sus charlas eran poderosas, porque venían de alguien que había estado del otro lado. Carmen podía explicar la mentalidad de un hijo abusivo de una manera que ningún experto externo podía hacer. Podía detallar los procesos de justificación mental que los abusadores usan para convencerse de que están ayudando, cuando en realidad están lastimando. La alienación es gradual, explicaba Carmen en una de sus charlas. Empezás justificando pequeñas transgresiones diciendo que es por su bien. Después las transgresiones se vuelven más grandes, pero ya tenés establecido el patrón mental de justificación. Antes de darte cuenta, estás cometiendo abuso y todavía te convences de que eres una hija cariñosa. Estas charlas de Carmen eran especialmente efectivas con hijos adultos que estaban en las primeras etapas de comportamiento controlador hacia sus padres mayores. Muchos no se daban cuenta de que estaban cruzando líneas porque el proceso había sido tan gradual. Escuchar a alguien que había llegado hasta el final del proceso los alertaba sobre hacia dónde se dirigían. Uno de los casos más impactantes fue el de Patricia, una mujer de 45 años que vino a una de las charlas de Carmen. Después de escucharla, me contó Patricia, me di cuenta de que yo estaba empezando a hacer exactamente lo mismo con mi mamá. Estaba tomando decisiones por ella, por su bien, pero en realidad era porque me daba ansiedad no tener control. Patricia trabajó con nuestros terapeutas para desarrollar una relación más sana con su madre, una donde podía ofrecer ayuda sin imponer control. Aprendí, me explicó después de varios meses de terapia, que hay una diferencia enorme entre estar disponible para ayudar cuando me piden ayuda y decidir unilateralmente que necesita ayuda aunque ella no la haya pedido. Casos como el de Patricia me confirmaban que la prevención era tan importante como la intervención. Era mejor ayudar a los hijos a reconocer comportamientos problemáticos antes de que se convirtieran en abuso, que esperar hasta que el daño estuviera hecho para intervenir. En mi cumpleaños número 73, organicé una celebración especial, no solo para festejar otro año de vida, sino para celebrar 5 años de dignidad sin edad y todas las familias que habíamos ayudado. Invité a todos los adultos mayores que habían participado en nuestros programas junto con sus familias. Fue emocionante ver a don Raúl con su hijo, que ahora llevaba 2 años sin apostar y tenía un trabajo estable. Ver a doña Mercedes con su hija, que había devuelto todo el dinero robado y había empezado terapia para entender por qué había abusado de su madre. Ver a don Eduardo con su familia, que había desarrollado un sistema de toma de decisiones conjunta que respetaba su autonomía mientras le proporcionaba apoyo cuando lo necesitaba. Carmen estuvo presente en la celebración, pero mantuviendo el perfil bajo que habíamos establecido como parte de nuestra relación reconstruida. Sus hijos, mis nietos, estuvieron más presentes, ayudando con la organización del evento e interactuando con los otros participantes del programa. Durante mi discurso de esa noche, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en esos 5 años intensos. Cuando mi hija me echó de mi propia casa, les dije a los presentes, pensé que era el final de mi dignidad como padre y como persona, pero resultó ser el comienzo de la etapa más importante de mi vida. Aprendí que nunca es tarde para defenderse. Aprendí que establecer límites no es crueldad, es autocuidado. Aprendí que perdonar no significa olvidar y que reconstruir relaciones no significa volver a las dinámicas que causaron el problema en primer lugar. Pero lo más importante que aprendí, continué, es que cuando transformamos nuestro dolor en propósito, cuando usamos nuestras experiencias difíciles para ayudar a otros, le damos sentido a todo lo que sufrimos. No puedo cambiar lo que Carmen me hizo, pero sí puedo usar esa experiencia para evitar que otros padres pasen por lo mismo. Esa noche recibí el regalo más inesperado. Un grupo de los adultos mayores que habíamos ayudado
Había preparado una placa conmemorativa que decía: para don Jorge Castillo, quien nos enseñó que la dignidad no tiene fecha de vencimiento y que nunca es tarde para recuperar el control de nuestras propias vidas. Al leer esa placa, me di cuenta de que había logrado algo que nunca había planeado. No solo había protegido mi propio patrimonio y dignidad, sino que había creado un legado que iba mucho más allá de mí mismo. Había ayudado a cambiar la conversación sobre el envejecimiento y el respeto hacia los adultos mayores. Hoy, a los 75 años, vivo en la misma casa donde todo empezó, pero mi vida es completamente diferente. Ya no vivo con el miedo de ser manipulado o controlado. Ya no siento que tengo que aceptar maltrato para mantener relaciones familiares. Y ya no me siento solo o vulnerable. Tengo una relación cautelosa pero positiva con Carmen, que ha demostrado durante años que realmente cambió. Tengo una relación cercana y cálida con Roberto y Patricia, que han estado presentes durante todo este proceso. Tengo una relación especial con mis nietos, que han aprendido valores importantes sobre respeto y dignidad a través de nuestra experiencia familiar. Pero más que nada, tengo un propósito que me levanta cada mañana con energía y determinación. Cada familia que ayudamos, cada adulto mayor que recupera su autonomía, cada hijo que aprende a cuidar sin controlar, es una victoria contra el abuso y a favor de la dignidad. La casa donde Carmen una vez me gritó que le estaba arruinando la vida, ahora es sede de reuniones semanales donde adultos mayores aprenden sobre sus derechos y desarrollan estrategias para protegerse. Es un símbolo de resistencia contra el abuso y un recordatorio de que nunca es tarde para defenderse. Si hay alguien escuchando que se siente controlado o manipulado por sus propios hijos, quiero que sepan que no tienen que aceptar esa situación, que tienen derechos, que tienen opciones, que hay personas dispuestas a ayudarlos, que la edad no elimina el derecho a la dignidad, a la autonomía y al respeto. Y si hay hijos adultos escuchando que están preocupados por sus padres mayores, quiero que entiendan la diferencia entre cuidar y controlar, que es posible estar disponibles para ayudar sin tomar decisiones unilaterales, que es posible preocuparse sin manipular, que es posible amar sin abusar. Mi historia empezó con una hija que me echó de mi propia casa gritándome que le estaba arruinando la vida. Pero terminó con la comprensión de que cuando defendemos nuestra dignidad, cuando establecemos límites sanos, cuando nos negamos a aceptar abuso, no estamos arruinando vidas, estamos salvando vidas, empezando por la nuestra. ¿Y vos qué harías si te dieras cuenta de que estás siendo manipulado por tu propia familia? ¿Tendrías el valor de defenderte, aunque eso signifique confrontaciones difíciles? ¿O seguirías soportando el abuso para mantener la paz? Recuerda siempre, mereces respeto sin importar tu edad, mereces autonomía sin importar cuánta ayuda necesites, y mereces amor que no venga acompañado de control, manipulación o abuso. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad, nunca es tarde para defender tus derechos, y nunca es tarde para vivir con el respeto que mereces.